muy formales conmigo y pues me siento en casa. Mil gracias. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema supremamente interesante y también complejo porque en ciberseguridad y en tecnología es muy difícil prever el futuro. Siempre hemos tenido problemáticas de que pensamos que va a ir en un camino y luego cambia totalmente el panorama gracias a una nueva vulnerabilidad que se descubrió, gracias a una nueva tecnología que se generó, etcétera. Pero pues vamos a tratar de hablar un poco de qué es lo que va a pasar en el futuro con el cibercrimen. Entonces, sabemos, y precisamente como lo estaba planteando Andrés habló muchas cosas que yo voy a hablar en la presentación, que me pareció muy interesante, que a pesar de que no nos pusimos de acuerdo, estamos tocando temas muy concomitantes o muy similares. El cibercrimen gana terreno día a día. Y lo vemos en las noticias, no necesitamos, digamos, información adicional o que alguien específicamente, el experto nos lo diga, no, nada más tienes que mirar noticias para saber esto. Entonces, para hablar un poco del futuro, de lo que va a pasar, pues hay ciertos parámetros que ya vienen generándose y que muy probablemente van a continuar, porque es lo que estamos viendo actualmente. Como por ejemplo, el malware. El malware va a seguir siendo un enemigo eterno para nosotros, porque básicamente los ciberdelincuentes ahora lo están haciendo mejor, lo están haciendo más indetectable, más difícil de eliminar. Las variantes, por ejemplo, orientadas hacia el ransomware, ya no solamente te roban te cifran la información, sino que te la roban y la amenaza es doble. Es decir, te dicen, usted me tiene que pagar para yo devolverle su información que le cifré y aparte de eso, pues si no me paga, voy a filtrar la información de todos sus clientes, de todos sus contratos, etc. Pero ahora hay un factor adicional, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la están tratando de utilizar los ciberdelincuentes para crear malware mucho más difícil de contramedir. Malware que si no detecta una entrada de una manera o si no detecta una vulnerabilidad de otra, va a buscar otra y otra y otra y otra de una manera relativamente inteligente, podríamos decirle. Al final, inteligencia artificial, recordemos que es un árbol de decisión gigantesco, con una rapidez muy amplia o muy alta, pero pues al final el resultado es que vamos mal, muy mal en frente de estas amenazas. Y el fileless malware, que no es un concepto nuevo, el fileless malware es un concepto ya bastante antiguo. Nosotros, digamos, dentro de la parte de ciberseguridad, hemos utilizado herramientas que generan malware que no genera archivos dentro de la máquina víctima, sino que solamente se queda en la memoria RAM de la máquina. Cuando la máquina se apaga, la infección o la evidencia desaparece. Eso se está utilizando muchísimo y la tendencia del ransomware, que cada vez es más avanzado, y de todos los tipos de malware, es hacia el fileless malware. Entonces, estas tendencias cada vez van a ser más comunes. En el fileless malware, que también recibe el nombre de Living off the Land o LOLBAS, LOLBIN, básicamente el fileless malware lo que hace es utilizar los recursos de la máquina en su propio provecho. Archivos del sistema operativo, por ejemplo, servicios de la máquina, por ejemplo, entre otras. Entonces, este tipo de malware es una amenaza muy, muy peligrosa porque los mecanismos de detección no siempre están en capacidad de contramedirlos. Incluso pueden engañar a los mecanismos de detección. Y esto es lo que va a continuar pasando y esto es lo que va a crecer. Normalmente el malware va a ir creciendo hacia esto. Ya lo estamos viendo, pero la tendencia básicamente es que va a generarse un incremento. Aquí tenemos los distintos tipos de malware de Living off the Land. No voy a explicar en detalle esta diapositiva, pero sí podemos ver que hay tres tipos principales. El tipo 1, que no realiza ningún tipo de actividad con los archivos de la máquina, solamente se utiliza la memoria RAM o el firmware de la máquina, por ejemplo, los chips de la motherboard o de alguno de los dispositivos o un hipervisor si estamos hablando de máquinas virtuales. Los tipo 2 no se escriben archivos en disco, pero sí se utilizan algunos archivos del sistema operativo de manera indirecta. Y los tipo 3, que requieren los archivos del sistema operativo para su operación maliciosa. Digamos, son los tres tipos principales de malware tipo Living off the Land. Y esto lo estamos viendo todo el tiempo. En algún momento este tipo de malware lo llamaron zombie malware. Digamos, hubo una tendencia a llamarlo zombie malware, pero es básicamente lo mismo. Malware que utiliza ventajas del sistema operativo y lenguajes que utilizan ciertos sistemas operativos como el PowerShell de Windows o la consola WMI o el WMIC, el Windows Management Instrumentation, que le permiten, digamos, a un malware ejecutar muchas actividades, le permite recabar mucha información de la máquina y pues esta es una tendencia en crecimiento.
Los servicios de ransomware como servicio y cibercrimen como servicio, esto cada vez va a ser peor. Cada vez vemos más páginas web ofreciendo servicios para atacar a alguien, para atacar infraestructuras, y si tienes $20, $40, lo vas a poder hacer. Permítanme, les muestro, por ejemplo, qué ofrecen en el mercado. La palabra aquí clave, por ejemplo, es booter. Un booter es básicamente una herramienta que venden como Stresser, una herramienta que supuestamente las personas compran o pagan para poder hacer pruebas en su infraestructura y saber qué tan robusta es su infraestructura. Entonces, una página como esta, donde venden paquetes de esta manera, miren, los stressers, donde te ofrecen que por $10 te hacen un ataque concurrente durante 300 segundos con 700 gigabits por segundo de tráfico para generar denegación de servicio. Aquí lo ven, ahí está claro. Tratan de disfrazarlo, pero estas son herramientas de ataque que cualquiera podría pagar. Entonces allí ven los precios como si estuvieran vendiendo Herbalife o algo así. Y bueno, ahí lo tienes. Son herramientas de ataque. Y pues esto va muy pegado al cibercrimen como servicio, el CAAS. Como todo ahora es cloud, etcétera, pues bueno, ese es el nombre que se le ha dado al cibercrimen como servicio. Grupos de personas o grupos de atacantes maliciosos que colocan servicios a la venta para pues quien los quiera pagar va a poder hacerlo y va a poder generar ataques a un tercero. Ni siquiera necesitan el conocimiento, solamente necesitan tener el dinero suficiente para pagar estos servicios que cada vez son más baratos, desafortunadamente. En este año hemos tenido un año supremamente movido en temas de ataques. Por ejemplo, el caso de Accenture, que esto ocurrió el 11 de agosto de este año, les cifraron su información, una compañía tecnológica. Una de las cosas preocupantes es que muchos de los blancos de los ciberdelincuentes son compañías de tecnología, donde esperaríamos que estas compañías estén mejor protegidas, pero pues resulta que no. Entonces vemos este caso, vemos que obviamente el malware está creciendo. Esta firma JBS es uno de los distribuidores de cárnicos más grandes del mundo. Les infectaron con un ransomware y les tocó pagar $11 millones. Y esto genera un mensaje terrible para el delincuente. ¿Qué mensaje genera? Si infectas compañías, alguna va a pagar. Entonces, es como los secuestradores. Esto es un secuestro, por eso se llama ransomware. Entonces le estamos diciendo a los ciberdelincuentes que alguien pagará. No fueron los únicos que han pagado. Por ejemplo, también tenemos este caso. El oleoducto, o bueno, el gasoducto Colonial en Estados Unidos nos dejó sin gasolina durante unos 15 a 30 días en algunos lugares. Fue una escasez tremenda porque alrededor de una cuarta parte del país tuvo problemas de abastecimiento. Porque los ciberdelincuentes comprometieron las máquinas que facturaban la gasolina. Obviamente los dueños del oleoducto dijeron, no la deje pasar porque pues, nadie nos va a pagar. Todavía seguimos pagando esto. Estos $5 millones que ellos pagaron al grupo de delincuentes nos lo reflejaron en la gasolina. Así que, pues obviamente genera impactos financieros e impactos económicos gravísimos. El teletrabajo va a seguir en crecimiento, el teletrabajo llegó para quedarse. Esto no es una nueva normalidad, es una nueva realidad. Esto no va a cambiar. ¿Y qué ocurre? Los ciberdelincuentes están atacando la cadena de suministro de software y esto va a continuar. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Atacan, por ejemplo, herramientas como Kaseya. Kaseya es una herramienta tecnológica, por supuesto, para administración de servidores, para manejo de actualizaciones y otros temas administrativos a nivel de infraestructura. Tal vez alguno de ustedes la utilice o la haya utilizado. ¿Qué ocurrió? Los ciberdelincuentes comprometieron la herramienta fuente de Kaseya y bueno, obviamente Kaseya al distribuirlo a sus clientes los infectaron también. Por ende, alrededor de 1 millón de dispositivos en el mundo se vio infectado por un malware del grupo Revil. Y ellos le estaban pidiendo a Kaseya $70 millones para entregar una llave de descifrado global para ellos y sus clientes. Entonces ustedes ven el impacto, esto fue el 6 de julio. Todo lo que les estoy mostrando ocurrió este año. Entonces, pues obviamente es algo muy grave y esto va a continuar, porque si los afectados pagan, pues bueno, el mensaje está claro para el delincuente. Los ataques a contraseñas, esto va a continuar, esto no va a cambiar y básicamente, por ejemplo, a ver, les muestro. Hay unas herramientas muy interesantes que quiero compartirles el día de hoy que nos permiten ver algo como esto. Por ejemplo, miren, ustedes ven esta herramienta que nos permite ver, por ejemplo, si para un correo electrónico se ha violado la clave o si alguien ha sido hackeado con la clave, pero lo más interesante es que ahora esta herramienta, por ejemplo, nos muestra la lista específica donde se filtró, porque nos toca saber
de todas las filtraciones de contraseñas que hay. Por ejemplo, este no es mío, pero vamos a utilizarlo para probar. De todas las contraseñas que se han filtrado, pues bueno, ¿en dónde se filtró mi contraseña? ¿Verdad? Entonces, permítanme activo los scripts, que si no lo dejo no me va a mostrar. Listo. Va de nuevo. Entonces, con este tipo de herramientas, nos dice que se comprometió la contraseña de ese correo en una lista de 350 millones de emails que se llama BreachComp 2.0. Y esta no es la única página que te permite hacer lo mismo. O sea, tenemos esta otra que hace exactamente lo mismo y te dice básicamente, por ejemplo, a ver, probemos este. A ver, ¿en qué brecha se comprometió ese correo electrónico? Entonces, cada vez se vuelve más común y se nos vuelve paisaje este tipo de ataques. Entonces, miren, incluso es muy interesante porque te muestra un pedacito de las contraseñas que se han filtrado de un correo electrónico. Entonces, esto va a continuar. Mientras sigamos utilizando contraseñas, no va a cambiar. Los atacantes van a seguir atacando contraseñas y mientras nosotros no implementemos autenticación multifactor, esto no va a cambiar. Entonces, el llamado siempre va a ser a que implementemos autenticación multifactor. Aun si el delincuente tiene nuestra contraseña, no le va a quedar fácil el poder acceder a nuestros datos. El malware incluido en aplicaciones móviles es una tendencia al alza impresionante también. ¿Qué están haciendo los ciberdelincuentes? Creando aplicaciones con nombres similares a la aplicación real y la reempaquetan colocándoles un código malicioso. Cada vez esto pasa más veces. Miren, esto fue en marzo de este año, donde pues se encontraron troyanos bancarios en aplicaciones Android en el repositorio. Cada vez también pasó en Huawei. Cada vez los dueños de los repositorios tienen que estar revisando con mayor énfasis o con mayor profundidad las aplicaciones porque cada vez los delincuentes pueden cifrar mejor sus malware, cada vez son más difíciles de detectar. En el 2 de noviembre de este año salió esta noticia acerca de una aplicación o un grupo de aplicaciones específicas que afectaron alrededor de 10 millones de dispositivos en el mundo de Android. Entonces, pues bueno, aplicaciones que comprometen la seguridad de tu dispositivo. Igual pasa en Apple, ¿no? Esto pasa en cualquiera de las dos familias principales. No es un tema específicamente de Android. En los dos repositorios pasa lo mismo y cada vez pues ellos tienen que estar limpiando más y más sus aplicaciones y esto va a continuar, no va a cambiar. La única diferencia es que se está incrementando mucho hacia las aplicaciones bancarias. Pero pues es una tendencia al alza. También los ciberdelincuentes utilizan las tendencias, como por ejemplo el juego del calamar, que ha tenido mucho éxito de la serie de Netflix. Entonces ya los delincuentes crearon un juego, un supuesto juego, relacionado con esta serie, para que las personas lo descargaran y en realidad era un malware. Entonces, una de las tendencias adicionalmente al alza, básicamente por toda la tecnología que estamos utilizando día a día, son los mensajes maliciosos en tipo SMS y tipo correo electrónico. Ha habido un cambio un poco donde los delincuentes están enviando más mensajes tipo SMS, mensajería instantánea tipo WhatsApp, para poder comprometer a las personas. Y es que para un delincuente es muy sencillo crear un mensaje relativamente creíble para que una persona sea engañada. Miren qué tan realista puede llegar a ser un mensaje. A ver, se los muestro. No se los voy a enviar a ustedes porque no creo que ninguno de ustedes quiera abrir un enlace que yo le envíe y hacen bien. Pero digamos, a ver, ¿qué les gusta? Google, por ejemplo, la mayoría de personas en el mundo utiliza Google. Entonces, vamos a ver cómo se vería un mensaje falso de Google. Permítanme un segundo. Un mensaje falso de Google que podríamos enviar a cualquier persona. Vamos a utilizar el nuevo login. Y voy a hacerlo local para no generar ningún tipo de preocupación. Entonces voy a abrir este link para que ustedes vean cómo se visualizaría ese link para la víctima que yo se lo envíe. Así se visualizaría. Entonces, como ven, es idéntico a la página real de Google. Cuando ustedes coloquen, por ejemplo, dentro del mensaje les van a decir actualiza tus datos porque alguien trató de entrar a la cuenta y se bloqueó la cuenta. Todos los engaños que normalmente utilizan, ¿no? O actualiza tus datos para participar en una rifa, en un sorteo, etcétera. Pues bueno, entonces aquí la persona pone su correo electrónico, por ejemplo, pedro.perez@
gmail.com y una contraseña que vamos a colocar como por ejemplo CISOs, vamos a poner aquí CISO Convergence, por ejemplo. Y le damos Sign In. Si ustedes miran la URL acá, es una URL local, pero en el momento que yo le dé Sign In, cambia automáticamente a la URL verdadera de Google. Ya cambió automáticamente. De hecho, me pide la recuperación de la cuenta porque alguien ya trató de entrar erróneamente a ese correo electrónico específicamente. Y para el delincuente, pues bueno, ya él logró tomar el correo electrónico y la contraseña que la persona haya colocado gracias a ese mensaje. Y los acortadores son un peligro enorme, los acortadores de URL que pues van a seguir utilizándose para que la persona no logre ver que el enlace no tiene nada que ver con el sitio legítimo. Como pues siempre estas herramientas tipo WhatsApp, incluso los SMS, utilizan acortadores, pues bueno, es una tendencia que va a continuar creciendo. Cloud, esto es un dolor de cabeza. ¿Qué pasa? Los atacantes han ido migrando hacia los buckets o hacia todo el servicio de cloud y hacia API. En este momento la mayoría de empresas en el mundo utiliza servicios de cloud, la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos herramientas que le permitirían a un delincuente detectar qué buckets o qué clouds, qué servicios de cloud, ya sea en Amazon o en Azure o en Google o en Alibaba, están abiertos. Entonces, pues tengo herramientas como estas que podemos ver. A ver, permítanme un segundo para poder cambiar acá la pantalla. Donde, pues bueno, aquí lo puse a correr porque iba a demorarse y no quería hacerles perder tiempo a ustedes. Aquí estamos haciendo una búsqueda, por ejemplo, enumerando buckets o enumerando infraestructura cloud de Alibaba. Entonces, como ven, con esta herramienta yo puedo ir evaluando pues cada uno de los proveedores de servicio. Amazon, por ejemplo, Amazon Web Service, donde encontró este bucket, encontró este bucket específico. Si lo abro, pues bueno, vamos a poder de pronto ver algo. Mira, sí, es un bucket, ya me está pidiendo. De Alibaba me está pidiendo pues un login. Y pues tenemos acá infraestructura que se detectó de Azure. Entonces tengo aquí Store o Storage de Azure. Y bueno, aquí ya vemos el código de error. Entonces, con estas herramientas se puede ir buscando. Miren, estos están abiertos, por ejemplo, hay cosas que están abiertas. Estos son básicamente nombres de DNS, este no tiene problema. Pero como ven, esta herramienta va probando cada una de las potenciales posibilidades a nivel de cloud, para que un delincuente al final pues pueda encontrar información. Entonces, miren, aquí sigue la búsqueda y bueno, esto fue lo que encontró. Entonces, ¿qué ocurre? Para un delincuente es supremamente fácil encontrar infraestructura abierta de una empresa cualquiera y pues bueno, con esa infraestructura abierta, a ver, les muestro un bucket abierto donde de los que encontré, no voy a mostrar esa herramienta, pero esto va a quedar grabado y esa es mucho más peligrosa porque de una vez va haciendo pruebas directas, pero pues les puedo mostrar una URL donde creo que hay una imagen, a ver, les muestro una URL donde hay imágenes, etcétera, y se pueden buscar todo tipo de archivos. Bueno, aquí está, por ejemplo, miren, encontré un bucket que tiene imágenes que dicen Alibaba y este es un bucket S3 de Amazon. Entonces, esta es una tendencia al alza. El hecho de que los delincuentes van a estar buscando infraestructura cloud abierta, mal protegida, porque muchas veces montamos cloud pero no sabemos cómo asegurarlo. Y esta es la tendencia principal aquí. Todos montamos cloud. Ahora, ¿qué también está protegido tu cloud? ¿Lo sabes? Si tienes un API, por otro lado, en una aplicación, ¿qué tan robusta es esta API cuando hace una consulta? Entonces, cuando alguien se conecta por un método específico para hacer una consulta, ¿qué tan protegido estás? ¿Qué tanto puedes sacar de información a una persona? Le pasó a LinkedIn hace poco, si ustedes lo buscan, gracias a un API mal protegido. Si ustedes buscan LinkedIn API Leak, aquí va a estar, miren. O los ciberdelincuentes este año utilizaron el API oficial de LinkedIn, o sea, ni siquiera tuvieron que inventarse nada, el API oficial de LinkedIn para extraer millones, 700 millones de registros de personas, no claves, pero sí los datos de personas que están en LinkedIn y los pusieron a la venta, 700 millones. Miren, aquí está básicamente la información que lograron extraer. Con el API de LinkedIn, porque no estaba bien protegida. Porque se podía consultar y consultar y consultar y consultar en un bucle y bueno, extrajeron la información sin inconveniente alguno. Muy bien. Ahora,
Hay una tendencia adicional que es un ataque que conocemos, pero que gracias a ciertas vulnerabilidades se ha vuelto a poner de moda y tiende a crecer, que es la inyección de SQL. De pronto, si alguno no está familiarizado con la inyección de SQL, y creo que voy bien de tiempo, entonces permítanme mostrar un poco de qué estoy hablando. Entonces, a ver, lo que voy a hacer, normalmente si no tengo autorización, sí es ilegal. No este pedazo, no esta parte que voy a hacer, lo que sigue. Si no tengo autorización, es ilegal. Pero tengo autorización con esta página específica. Entonces, aquí ustedes pueden ver, a ver, es una página común y corriente, donde supuestamente hay libros, etcétera, etcétera. ¿Cómo sé yo que esta página es vulnerable ante un ataque de inyección de SQL? Le pongo una comilla simple aquí y ya la página se rompió. Ya de una vez me da datos, me dice incluso la consulta que está haciendo un select de todos los registros de la base de datos Bookmasters, donde está buscando específicamente un valor. Normalmente esto puede ocurrir, y bueno, ocurre básicamente no por un problema del motor de base de datos, no es que el motor de base de datos de Oracle sea más débil que el de Microsoft, no tiene nada que ver con la base de datos, tiene que ver con el código, tiene que ver con lo que el desarrollador hizo. Cómo el desarrollador controla que una consulta que él haya creado no sea manipulada, no sea modificada y no se preste para este tipo de ataques. Es un problema de desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces las empresas simplemente crean su presencia web y no tienen los controles adecuados para ello. Entonces, les muestro simplemente un par de cosas que podría llegar a hacer. Ahora lo voy a hacer aquí. Entonces, por ejemplo, creo que, bueno, ya lo tenía allí, perfecto. Entonces voy a hacer un cambio acá. Le voy a preguntar, muéstreme, por ejemplo, las bases de datos. Las bases de datos que hay aquí en esa página web. Entonces, con esta herramienta yo me puedo conectar a ese sitio web vulnerable y extraer información acerca, por ejemplo, de las bases de datos. Me dijo, mire, las bases de datos que están allí son estas bases de datos. Y de esa misma manera puedo ir preguntándole, bueno, ¿cuál es el usuario que se está utilizando para las consultas? Entonces le voy a decir current user, por ejemplo. Muéstrame el usuario. Entonces me dice que el usuario es, aquí está, SA, System Administrator, un error muy común, desafortunadamente. Y de la misma manera puedo ir sacando la información a este sitio web. Último comando aquí para no aburrirlos. Entonces, por ejemplo, simplemente tengo que decirle cuál es la base de datos, que en este caso es Bookup, y una tabla que ya yo la había investigado, ya yo lo había probado, que se llama Bookmaster. Y le digo, muéstrame el contenido de esa base de datos, quiero verla. Piensen por un momento que podría ser una base de datos conteniendo tarjetas de crédito. Entonces ya yo puedo hacer un dump de toda la información y aquí lo veo. Son libros, información de libros, y ahí traje toda la información de los libros. Y es un ataque que desafortunadamente va en alza gracias a que, no sé cuál es la tendencia dentro del desarrollo, pues muchas veces no están protegiendo adecuadamente. Esto es una noticia de noviembre 5. Tecnología. Esto es tecnología Philips orientada a, por ejemplo, cuidados intensivos y similares, pues bueno, es vulnerable. Entonces, ¿qué pasa? Los delincuentes no solamente están atacando páginas web, sino tecnología. En este caso de Amazon, 21 de octubre de este año, aplicó un parche que luego permitió que el firewall permitiera pasar ataques de inyección de SQL hacia pues, los servicios que Amazon estaban brindando. Bueno, lo de los buckets ya se los mencioné, buckets abiertos, buckets o clouds mal protegidos, eso ya les hice una demostración. El criptominado va a ser una tendencia que sigue en alza, esto ha venido simplemente creciendo, y con todas las monedas digitales nuevas que hay, pues ya ningún ciberdelincuente normalmente mina bitcoins porque ya no se puede, necesitas una máquina ASIC para eso. Pero pues hay muchas monedas tipo Monero, tipo Dogecoin, Minecoin, etcétera, que son más baratas, por digamos $200, $300 cada una, que pues simple y llanamente cualquier máquina con procesador, con CPU puede minar. Entonces pues simple y llanamente la creación de páginas maliciosas, que con el solo visitarlas comienza a ser minado para el delincuente, pues es una tendencia que no va a disminuir, está creciendo. El phishing va a continuar creciendo, simplemente que ahora es laser phishing.
O sea, la tendencia es el laser phishing. ¿Cuál es la diferencia? Que en el laser phishing los delincuentes hacen una investigación mucho más profunda y muchas veces utilizan inteligencia artificial para perfilarte mejor, para saber, por ejemplo, que Andrés Pumarino es un abogado, que está relacionado con la firma Legal IT, que está relacionado con este evento CISOS, que probablemente está relacionado con ISC cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le envían un correo electrónico de alguno de sus conocidos, de alguna de las entidades o personas con las que tiene relación para que sea más creíble el discurso, sin errores de ortografía, sin errores de redacción, con una redacción perfecta en el idioma correspondiente. Esa es la tendencia, así que una de las preocupaciones es las personas, si no es la preocupación principal. Ya vamos a hablar de allí. La denegación de servicio sigue en crecimiento por distintos factores. Ya les mostré un portal donde tú puedes alquilar una botnet para que haga un ataque por el tiempo que tengas dinero para pagar. Y esto es una tendencia al alza. Los ataques de malware que utilicen protocolos cifrados. La tendencia en este momento tecnológica es ya no utilizar el protocolo DNS por UDP transparente, por puerto 53, que podíamos entender perfectamente bien lo que estaba traficando a través del paquete, sino que ahora lo que están haciendo para robar información y para generar ataques, para generar el comando y control, es utilizar cifrado de DNS sobre protocolos tipo SSL y TLS. Y de esa manera no lo entendemos. No hay manera, a menos que tengas una tecnología que se llama proxy de interceptación SSL y TLS, que no todas las compañías lo tienen, es costosa, tienen que implementarla, también tiene ciertos riesgos. Entonces los ciberdelincuentes utilizan nuestro cifrado, nuestras tecnologías de defensa en su propio beneficio, en contra nuestra. Entonces, utilizando protocolos cifrados. El robo de información, los insiders y el espionaje va a seguir creciendo. La amenaza de divulgación es casi que la constante con el ransomware. Así que, pues esto desafortunadamente va a continuar. La ciberguerra entre estados, esto va a continuar. Nunca ha bajado, va a continuar, es básicamente un escalamiento de ataques entre países. Esto no va a cambiar en absoluto. La desinformación, otra manera que los ciberdelincuentes tienen para engañar a las personas y obligarlos, por ejemplo, a que visiten una noticia y que vayan a una página infectada o simplemente generar algún tipo de descontento. Ahora mismo se está jugando mucho con la mente de la masa, del grupo de personas. Entonces, como ahora mismo hay odiadores profesionales e indignados profesionales, generan noticias diciendo, policía, bueno, estamos en Chile, carabinero golpeó a una mujer indefensa, el titular. ¿Cuántas personas creen ustedes que visitarían ese titular? Muchísimas. ¿Por qué? Porque no esperamos que un carabinero que está para defender a las personas, para protegerlas, pues esté golpeando a una mujer. Entonces, y ustedes saben que hay una oleada de indignación contra las autoridades que se ha venido gestando, pero eso ya es geopolítica y otros temas que no son mi experticia. Pero ustedes lo ven. Entonces, este tipo de ataques va a seguir creciendo para capturar masa, para capturar personas en sitios maliciosos o para generar algún tipo de descontento. Entonces, como vemos, hay una cantidad enorme de riesgos de ciberseguridad. Varios análisis nos arrojaban estos datos. En 2016 había un ciberataque cada 40 segundos. En 2020, cada 19 segundos. En este año, cada 11. Y en el futuro, por ejemplo, en 2022, no sabemos. Cada vez es mayor la cantidad de ataques y pues menor la cantidad de tiempo entre ataques. Así que es imposible que los logremos controlar todos, obviamente. Y esta es la tendencia en la evolución. Miren lo interesante. En el año 1990, la mayoría de herramientas era de línea de comandos, así que tenías que tener, si la querías usar, algo de idea, por lo menos, del sistema operativo y cómo funcionaba el sistema operativo que fuera a utilizar el ciberdelincuente. Había herramientas de ataque de negación de servicio ya por el año 2000, comenzaron más o menos en el 2010 las botnets de alquiler, esto no es un concepto nuevo. Luego vinieron redes de phishing avanzadas, pero si ustedes ven la tendencia a nivel de las herramientas es que cada vez son más sofisticadas, más complejas, más difíciles de detectar. Y el nivel de conocimiento, que era muy alto lo que se necesitaba en el año 90, pues bueno, cada vez es menor, porque las herramientas cada vez son más fáciles de usar y son muy de solamente con un comando lograr las cosas como les mostraba yo. Entonces esto, llamémoslo democratización de los ciberataques, pues se ha ido generando cada vez más. Entonces el peligro es grande, el peligro es inminente. Y esto nos lleva a que la pregunta no es si vamos a ser atacados. No, eso tenlo por seguro, te van a atacar.
La pregunta o las preguntas son, ¿cuándo me van a atacar? ¿Cómo me van a atacar? Y si ya estamos comprometidos, que no lo sabemos, por favor díganme por el chat o por el mecanismo que quieran, si alguno de ustedes me puede garantizar que no está comprometida su infraestructura ya. Si alguno me lo puede garantizar, por favor dígamelo, le regalo un libro. Si me lo puede garantizar. ¿Estaremos en capacidad de resistir esos ataques? Es la otra pregunta. Cuando me ataquen, ¿qué va a pasar? ¿Voy a tener la suficiente resiliencia? Y entonces aquí viene el modelo de madurez, lo mencionaba precisamente Andrés, me pareció muy interesante. Hay un modelo de capacidades gracias a la madurez en ciberseguridad de las organizaciones, donde al final lo que tenemos que buscar es crear ciberresiliencia. ¿Cómo? Incrementando nuestra madurez. ¿Cómo? Con gobernanza, haciendo controles, manejo estratégico, gerencia estratégica, administración de riesgo, controlando nuestros procesos, controlando nuestras vulnerabilidades, controlando toda la parte regulatoria, el compliance, en la organización pues toda la parte de líderes, involucrándonos en nuestra tecnología. Todo esto hay que hacerlo para poder alcanzar un nivel de madurez, para lograr ver la ciberseguridad como habilitador del negocio. Y es que una de las problemáticas que tenemos como CISOs, por ejemplo, es que cuando vamos a una alta dirección o una alta gerencia a decir necesitamos dinero para invertir en ciberseguridad, pues normalmente nos ven es básicamente como una piedra de tropiezo o como un barril sin fondo de dinero donde ponen dinero y nada pasa. Porque muchas veces la directiva no entiende que si no lo hacen, pues probablemente vamos a estar mucho más vulnerables de lo que estamos ante un ataque. Entonces, una de las metas es tratar de ver la ciberseguridad como un habilitador de negocio. Muchas veces podemos venderle a la alta dirección que la ciberseguridad básicamente la podemos mostrar como gestión de calidad y una garantía adicional en la entrega de nuestros productos o servicios. O como facilitador de la transformación digital. Transformación digital sin ciberseguridad básicamente es una apertura enorme de brechas en nuestra infraestructura. Piénsenlo, con la transformación digital ustedes están modificando sus procesos para hacerlos más tecnificados, es una de las cosas que hacemos. Bueno, si no aplicas ciberseguridad, ¿qué va a ocurrir? Si estás tecnificando cada vez más tus procesos, pues estás abriendo más brechas, más puertas para que un ciberdelincuente te ataque. También lo podemos ver como compliance. En algunas organizaciones, en algunas industrias tienen que hacer compliance o podrías estar en compliance o buscar el compliance, no necesariamente la certificación, pero podrías estar en compliance contra ISO 27001. O podrías estar en compliance contra un framework como NIST, que no es certificable, pero que es bastante efectivo. La ciberseguridad debería incorporarse transversalmente como parte del ADN corporativo. Esto es algo indispensable en cada organización hoy en día. Meterlo dentro de la estrategia operativa, incorporando por lo menos la ciberseguridad en las áreas más críticas. Entonces, si alguien pregunta, bueno, ¿y cuál es el área más crítica de mi compañía? La pregunta es, ¿dónde produces el dinero? Ahí está, ese es el área crítica. Es muy fácil. ¿Dónde produces la plata? Esa es un área crítica. Luego viene dónde controlas la plata, ¿verdad? Pero donde se produce, esa es una de las áreas más críticas de tu organización. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que las empresas que no tengan ciberseguridad tienden a desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? Si tú sí tienes ciberseguridad, pues lo puedes mostrar y fortalecer tu imagen y tu reputación ante el mercado. Donde ustedes dicen, miren, nosotros somos compliance con X estándar, con ITIL, con ISO 27001, con ISO 9001, si estamos hablando de calidad, etc. Y eso fortalece mucho la imagen corporativa. Porque las personas que quieran utilizar tus servicios, pues van a tener, digamos, un nivel más, una vara más alta a nivel de control, a nivel de aseguramiento de su información que te van a brindar. ¿Qué estrategias tenemos para contramedir esto? Bueno, actualmente se está implementando mucho Zero Trust. Zero Trust no es nuevo, esto tiene 10 años. Cuando se creó el concepto fue hace 10 años. Y ahora el nuevo concepto, lo más avanzado que tenemos es Cyber Security Mesh, que es básicamente coger Zero Trust y llevarlo al escritorio de las personas, al endpoint. Y dos, la segunda estrategia, las personas como línea de defensa. Permítanme hago doble clic en el Zero Trust. Zero Trust se basa en 3 pilares principales. Aplicar siempre el principio de menor privilegio, es decir, no darle demasiadas alas a cada usuario porque esas alas pueden ser utilizadas por un ciberdelincuente. Automatizar cada vez que sea posible. Monitoreo, visibilidad y adaptación continua y permanente. Entre otras palabras, asumir la brecha. Asume que ya estás comprometido, que era otra forma que teníamos, porque ya todo lo que hablábamos de defensa en profundidad, eso está mandado a guardar hace muchos años. Yo vengo hablando de asumir la brecha hace muchísimos años.
Pero bueno, listo, no logré que asumir la brecha se pusiera de moda. Vale, Zero Trust trae a asumir la brecha embebido. Al interior Zero Trust asume la brecha, asume que tú ya estás comprometido y pues bueno, controlas, configuras, implementas toda tu infraestructura basándote en ese principio. El presidente Joe Biden definió en mayo de este año una directiva donde todas las entidades, las agencias federales y gubernamentales tienen que estar en Zero Trust. Este documento es de la Casa Blanca del septiembre 7, pero el presidente Biden lo hizo en mayo de este año, definió esto en mayo de este año. Entonces, toda la parte federal está moviéndose hacia Zero Trust en los Estados Unidos, porque se dieron cuenta que defensa en profundidad no ha servido para nada. Entonces, bueno, artículos, hay muchísimos, ahí tienen los enlaces, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que mejorar nuestra resiliencia, pero Zero Trust no es la única panacea, o si haces Zero Trust o si implementas Zero Trust, ya estás seguro. No, no para nada, no. Adicionalmente a Zero Trust tienes que hacer varias cosas. Por ejemplo, la seguridad en la cadena de suministro. ¿Qué pasa? Tú compras software a alguien. ¿Qué mecanismos tienes tú para validar que ese software no venga comprometido? Como ya le pasó a Kaseya, como ya le pasó a SolarWinds, como ya le ha pasado quién sabe a cuántos que no tenemos idea. Entonces, ¿qué haces tú para validar que esa herramienta que tú estás pagando de ofimática o de teletrabajo o RP, CRM, lo que quieras, no viene comprometida ya? ¿Qué controles tienes? Ahora, si desarrollas in-house, si desarrollas en tu propia empresa, ¿qué controles tienes de desarrollo seguro para un Software Development Lifecycle para tus ingenieros, para tus desarrolladores? ¿Qué estás haciendo? Ahora bien, ¿cómo son los procesos de verificación a nivel de esa cadena de suministro, a nivel de ese desarrollo? Y tercero, y para mí el más importante, las personas tienen que ser parte integral de tu estrategia de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque es que los ciberdelincuentes no atacan tu tecnología normalmente. Un ciberdelincuente común, del 100% de ciberdelincuentes, yo diría que el 95% son ciberdelincuentes comunes, que saben ejecutar uno que otro comando o utilizar una herramienta que descargaron de internet y ya. Este 95% de delincuentes no va a irse en contra de sus firewalls, de sus mecanismos de filtrado, de su detección extendida, sus XDRs. No, eso no va a pasar. El delincuente común va a enviar un correo electrónico. El delincuente común va a enviar un mensaje SMS, el delincuente común va a enviar un mensaje de WhatsApp, el delincuente común va a hacer una llamada telefónica. Eso es lo que hace el delincuente común. El 95% de los ataques que vas a recibir son así. Entonces, ¿hacia dónde van dirigidos? A las personas. Entonces tenemos que volver a lo simple, pero ¿qué es lo más importante? Las personas. Y es que las organizaciones están cometiendo un error gravísimo. El robustecer la concientización y la alerta situacional es indispensable. ¿Cuál es el error gravísimo? Las organizaciones dicen, no, nosotros ya, por ejemplo, por estándar hacemos análisis de vulnerabilidades dos veces al año. Claro, perfecto. Es que los ciberdelincuentes nada más te buscan vulnerabilidades 2 veces al año. Entonces ya con 2 veces al año ya tú quedas cubierto. ¿O será que los delincuentes están atacándote 365 días al año, 24 horas al día? ¿Cómo será? Ahora, ¿qué pasa? Esos ejercicios one shot que menciono, por ejemplo, las pruebas de penetración. Las empresas pagan pruebas de penetración una vez al año. De nuevo, la misma pregunta, es que el delincuente solamente trata de violar tu seguridad una vez al año. ¿O qué pasa con las campañas de concientización que hacen, donde se hace ingeniería social, se envía el correo electrónico y se hace una vez al año? Ah, bueno, perfecto, es que el delincuente solamente va a enviarte un correo por año, por persona. No, no es así. Los delincuentes te están atacando 24/7 por 365. Entonces, tenemos que implementar campañas, mecanismos, servicios que nos hagan pruebas de manera permanente, porque la amenaza cambia con el tiempo. Un servidor que consideramos relativamente seguro hoy, mañana ya no lo es porque los parches no lo cubren o porque se descubrió una nueva vulnerabilidad y pues ni modo. El día de mañana una persona que de pronto hoy no hizo clic en el correo malicioso, mañana no se dio cuenta y sí hizo clic allí. O entregó información en una llamada porque estaba muy ocupado y no se dio cuenta de que lo estaban sacando información. Entonces esto tiene que ser permanente, no one shot, no una sola vez. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque los ciberdelincuentes prefieren atacar a las personas, no a la tecnología. Los adversarios tienen muchísimas caras. Si el personal está bien entrenado y bien concientizado, es muy probable que los logren desenmascarar, es muy probable que logren detectar el ataque a tiempo. Sabemos que la ciberseguridad es un reto para todos y cada una de las personas que trabajan en una entidad.
Y sabemos que el delincuente solo requiere un error, uno, para poder violar toda la seguridad, para poder desmoronar y tumbar el castillo de naipes de la infraestructura de ciberseguridad que tengas. Ese era el mensaje que quería traerles el día de hoy. Espero no haberlos aburrido y bueno, lo hice justo dentro del tiempo, increíblemente. Qué bien. Gracias, David. Realmente muy interesante. Hay varias cosas que, aunque como lo decías, no estábamos coordinados en el tema, pero efectivamente coincido plenamente contigo. Hoy las empresas están en una etapa de transformación de sus organizaciones, pero también en el tema de las personas es vital. Mira, nos llegaron algunas preguntas. Por favor. El crimen como servicio. Sí. Nos pregunta Jorge de Costa Rica. El crimen como servicio está transformándose en una tendencia. Sí. ¿Qué acciones en términos generales se están desarrollando para frenar por parte de autoridades? ¿Existe alguna coordinación internacional? Es una excelente pregunta. Mira, desafortunadamente hay muy pocas... no hay una ciberley global, es decir, no hay una ley de delitos informáticos a nivel global. Lo más cercano que tendríamos a esto es el Convenio de Budapest, donde no todos los países del mundo son firmantes. De hecho, por ejemplo, mi país, Colombia, apenas se volvió firmante hace un año largo, apenas. Desafortunadamente. El Convenio de Budapest básicamente es orientado a que cada país pueda ayudarle con evidencias digitales a otro en caso de una investigación, es digamos lo principal, siendo muy simplista. Pero de resto no hay nada. ¿Por qué? Porque es que viene el tema, tu pregunta es impresionantemente buena. Me explico. Digamos que hay un ataque en Chile, pero el ataque se originó en Alemania y el ciberdelincuente realmente está en Canadá. ¿Qué país lo juzga? ¿Ves? Entonces, con la posibilidad que tenemos en este momento de estar conectados desde cualquier lugar del mundo y accionar cosas o activar cosas como si estuviéramos sentados frente a la máquina, pues no hay una jurisprudencia mundial. Desafortunadamente la tendencia es hacia allá. De hecho, la tendencia principal de leyes, me desmentirá el experto legal que tengo al frente, es a crear unas leyes contra el ransomware, porque es tan grave el problema en este momento que ya muchos gobiernos sí están pensando en legislar en el pago, para no pagar. Para ahora culpar o para poder perseguir legalmente a la empresa que le pague al delincuente el secuestro de su información. Esa sí es la tendencia, pero desafortunadamente no se están preocupando por crear una jurisprudencia global. Eventualmente, Dios quiera, en un mundo perfecto, tengamos algún día una ley que sea transfronteriza y que nos permita perseguir al delincuente no importa dónde se encuentre. Pero saliendo del punto de vista de las leyes, desde el punto de vista, y me imagino que también he apuntado a eso, las policías están preparadas, los órganos de investigación en ese contexto, porque claro, tú lo has relatado bien desde el punto de vista jurisdiccional, al nivel de los territorios, las normas son locales, territoriales, salvo el convenio de Budapest, que lleva también, obliga a los países a modernizar su legislación, pero los entes investigadores, a ti te ha tocado capacitar, informar Muchísimo. a Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden. ¿Cómo están en este contexto? Porque lo que tú nos muestras y hemos visto en la situación de hoy me pone nervioso en el sentido de después, cuando hay que hacer investigación forense, cuando hay que llevar esto a medio del tribunal. Es un dolor de cabeza, te digo la verdad, sobre todo en la parte de cloud. Porque aquí, por lo menos cuando investigamos a nivel forense un ataque en una máquina, pues normalmente hay cierto nivel de estandarización. Todas las máquinas tienen memoria RAM, todas las máquinas tienen algún tipo de almacenamiento. Entonces, hay lugares donde tú buscas la evidencia digital. En un cloud depende muchísimo del proveedor del cloud. Y adicionalmente tú no tienes control. Entonces ya tienes que supeditarte a lo que el proveedor de cloud te entregue. Es un dolor de cabeza terrible. Con referencia a tu pregunta, que incluso he tenido el honor de capacitar a la policía en Chile y a varias entidades de ley y de inteligencia en tu país, te digo, se hacen muchos esfuerzos a nivel de los países para poder capacitar a sus fuerzas de ley, pero es una lucha supremamente desigual. Me explico. Los delincuentes lo único que hacen, normalmente se cepillan los dientes y empiezan a ver cómo van a lucrar el día de hoy. Cómo hacen un nuevo ataque, cómo crean una nueva tecnología para poder contramedir las tecnologías defensivas que tenemos. Entonces, ellos su única preocupación es cómo lucrar, cómo robar más. Para las personas en ciberpolicía o delitos informáticos, etcétera, es una lucha supremamente desigual por la cantidad enorme de trabajo que tienen. Una de las constantes es que todas las fuerzas de ley que yo he capacitado tienen montañas de trabajo represado, porque la investigación en cada uno de los ciberdelitos es muy compleja, depende del tipo de ciberdelito, depende de dónde está la evidencia digital, depende el mecanismo de ataque, el vector, etcétera.
Entonces es muy difícil. Las organizaciones gubernamentales y de ley están tratando de capacitarse cada vez más. Hay países más avanzados que otros, está clarísimo. Por favor, no me pidan específicamente qué países. Pero pues se está haciendo un esfuerzo, es claro, y las autoridades en cada país se han dado cuenta de que si no lo hacen, pues lo único que va a pasar es que la tendencia es al alza en los ciberdelitos y en la percepción de inseguridad de las personas a nivel del mundo cibernético, lo cual va a conllevar a problemas económicos, porque la otra tendencia también es hacer pagos en línea y usar los mecanismos digitales para poder adquirir bienes y servicios. Entonces, ¿qué pasa? Si eso no se genera, si esa confianza de las personas en el momento de utilizar el dinero digital no está respaldada por un accionar adecuado de las autoridades, pues bueno, va a haber problemas económicos. Es lo que te podría decir. Se hacen muchos esfuerzos, pero pues desafortunadamente diría que no son suficientes. Sí, sí, y un tema también efectivamente de recursos que también las policías, dependiendo de los países, van a tener a su disposición para poder resolver este tipo de situaciones. Claro que sí. Acá tengo a Rodrigo García de Santiago. Rodrigo pregunta, los ciberdelincuentes están cada vez más sofisticados en su preparación a nivel de acciones, como lo ha presentado ahora. Sí. ¿Cómo lo ves a nivel de las empresas, a nivel latinoamericano? ¿Responden a esa sofisticación? Te diría que desafortunadamente veníamos en una tendencia muy buena, te digo la verdad. En el año 2019 y 2020 la tendencia de esa preocupación de las compañías por mejorar sus mecanismos de ciberseguridad iba al alza hasta principios del año 2020 cuando se generó la pandemia, donde las empresas tuvieron que decidir o pago la nómina y pago lo mínimo necesario para poder operar o renuevo el licenciamiento de las herramientas de seguridad que tengo, porque no había dinero. La pandemia nos afectó económicamente de una manera terrible y el año 2021, probablemente ustedes estén de acuerdo o no, me interesaría muchísimo saberlo, fue peor económicamente o ha sido peor económicamente que el año 2020 para muchas empresas, para muchos campos económicos. Porque, pues bueno, es el reflejo de la pandemia. Esperamos en 2022 que la economía se recupere y esta tendencia de que las compañías vuelvan a invertir en ciberseguridad se incremente. ¿Qué ocurrió de manera impresionante? Como tuvimos que irnos al teletrabajo, las empresas no estaban preparadas para eso. Entonces les tocó una transformación digital forzada, parcial pero forzada, donde no estaban preparadas para ello. Por ende se genera una cantidad de brechas gigantesca. Entonces a las compañías les tocó aprender a la mala y gastar muy pocos recursos en ese aseguramiento como para medio poder operar de una manera aceptable, pero no totalmente segura, porque no hay forma de ser totalmente seguros, pero pues no llevando el nivel de riesgo al nivel aceptable que debería ser. Entonces, desafortunadamente, esa tendencia se frenó un poco por la pandemia. Esperamos que para el año 2022 y subsiguientes, pues la tendencia que venía del año 2019 vuelva a retomarse a nivel de ser más ciberseguros y volver a invertir en ciberseguridad. Sí, de hecho, que yo creo que no solamente por el teletrabajo, también el comercio electrónico, las empresas se volcaron a vender por vía de comercio electrónico. Es lo que tuvieron que hacer. Claro. Era manera para subsistir. Me aprovecho yo, me acuerdo de tu respuesta, pero ¿qué paso le recomendarías a estas empresas en este proceso de transformación digital para enfrentar una transformación digital más segura? Porque, claro, han pasado al comercio electrónico a montar sitios, a generar canales de pago, medios de pago, pero los niveles de ciberseguridad fueron bajos. Correcto. Primero que todo tienen que asesorarse, y una de las cosas que se recomienda muchas veces es trata de hacer compliance con un estándar. No quiere decir que te certifiques, pero por lo menos trata de hacer compliance con un ISO 27001, por ejemplo. ¿Para qué? Para ordenar la casa. No en todos los dominios de la norma, vale, perfecto, pero por lo menos que sí cumpla ciertos parámetros y si no quieres algo tan grande como ISO 27001, vete hacia el framework de NIST. Toma el framework de NIST, mira cuáles son los procesos o los parámetros de cada uno de los numerales principales y pues trata de irte hacia ese cumplimiento de ese framework. Luego pues haces análisis de gap, o si quieres comienzas por el análisis de gap y miras cómo estás y cómo deberías estar. Después de que hayas seleccionado qué quieres, NIST o ISO, listo, análisis de gap. ¿Cómo estoy? ¿Cómo debería estar?
De ahí en adelante ya es cuestión de que decidas qué sí haces y qué no haces. Digamos, para hacerlo de manera incipiente y de una manera que todos podrían hacer. Porque uno de los miedos de las compañías es cuántos millones de dólares me va a tocar gastarme en ciberseguridad. No, no es así. Hay una falsa sensación de que los costos van a ser absorbitantes o astronómicos. No, no. Existen muchos mecanismos y muchas cosas que te van a mejorar tus niveles de ciberseguridad y tu nivel de madurez sin necesidad de gastar demasiado dinero. Entonces, es algo que las compañías deberían hacer y es la recomendación. Asesorarse de expertos, hacer pruebas de diagnóstico, saber cómo estás de vulnerabilidades o por lo menos, inicialmente un análisis de vulnerabilidades, que no es tan costoso. Si quieres unas pruebas de penetración. Ahora, si ya es una organización madura, ethical hacking. Esas serían las recomendaciones. Sí, esos pasos bien interesantes que nos propone y ahí es recomendado y aceptado. Esto lo hemos trabajado más de una vez contigo y es la vía efectivamente para poder desarrollarlo. Así Una es. última pregunta para cerrar, David. En relación a la inteligencia artificial, ¿se está usando hoy también inteligencia artificial como una tendencia criminal para Sí. los ciberdelincuentes? Sí, sí, claro, por supuesto. Los ciberdelincuentes se están tecnificando. Entonces, ¿qué ocurre? Con este cibercrimen como servicio, lo que pasa es que se vuelven como los distribuidores mayoristas. Entonces, hay grupos de ciberdelincuentes que crean herramientas muy sofisticadas y luego simple y llanamente los grupos de delincuentes menores se las compran o les pagan por el servicio. Entonces se vuelve un servicio de suscripción, tristemente. Entonces, ¿qué ocurre? Le pagan a los dueños de la herramienta una suscripción, los dueños de la herramienta te la entregan y tú infectas a todos los que quieras. Y luego, pues simplemente los dueños de la herramienta te dan soporte, porque tienen chat 24 horas, o sea, como si fuera una empresa, tal cual. Entonces, es lo que está ocurriendo, así es. ¿Y tú crees que seguirá subiendo con la inteligencia Mucho artificial? más, mucho más. Muchas amenazas ya estamos viendo que están teniendo hacia la inteligencia artificial. No es algo que esté, digamos, para mañana, pero sí, te acordarás, mitad del próximo año, final del año próximo, habrá una masificación, muy probablemente, de este tipo de ataques donde un malware ya utiliza inteligencia artificial. Una de las primeras demostraciones la hizo IBM. Muy interesante, hace ya un par de años, lo pueden buscar, se llama no, bueno, ustedes pueden buscar malware inteligente IBM. IBM utilizó inteligencia artificial como una máquina infectada solamente disparaba el malware cuando la cara de una persona específica se pusiera frente a la cámara o cuando la voz de esa persona fuera escuchada. Mientras una persona distinta utilizaba la máquina no pasaba nada. Solamente cuando el objetivo específico se pusiera al frente se disparaba el malware. Eso lo hizo IBM como una demostración del peligro de la inteligencia artificial cuando pues se combina con la ciberdelincuencia. Bueno, David, quiero en primer lugar agradecerte sinceramente tu presentación, esta conversación que realmente muy interesante, nos permite ver estas tendencias que vivimos en 2021, ya nos das luces también de lo que se nos viene para el 2022 y hay que estar preparado a nivel de las organizaciones y lo que tú siempre haces, estar educándose y formando permanentemente. Te agradezco, te doy un gran abrazo a la distancia y espero que tengas un buen retorno luego voy a Colombia desde Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias Andrés por la invitación, por la deferencia. Cuídense mucho y éxitos a todos. Feliz día. Un gran abrazo. Adiós, David.